Muy buenas tardes. Saludamos a todos los directores de los museos de México. Sabemos que su gran trabajo y su gran labor que hacen en pro de la educación es muy importante. Y hoy tenemos el honor de recibir a la maestra Montserrat Jaime Flores, presidenta de la Asociación y directora del Museo El Reguilete del Estado de Hidalgo. Bienvenida, maestra. También se encuentra con nosotros el licenciado Marco Antonio Arellano y la licenciada Elia Tenorio, igual del Museo El Reguilete. Se encuentran también con nosotros la diputada María Eugenia Espinosa, el diputado Silvestre Cornejo López y la diputada Beatriz Robles, integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Quién no recuerda haber visitado un museo? Yo creo todos los que estamos aquí, los que nos ven a través del canal del Congreso, recordamos la visita a un museo y que esa visita significó el parteaguas para poder desarrollar nuestra creatividad y ser hoy ingenieros, científicos, tecnólogos, investigadores, destacados legisladores. Nos abre de verdad la mente a toda una imaginación. Sin duda, los museos y centros de ciencia fortalecen la difusión y divulgación de los conocimientos científicos y del avance tecnológico. La tarea que realizan afianza la labor del sector educativo y propicia la generación de vocaciones en niños y jóvenes. La Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología llevan trabajando 25 años con el objetivo principal de fortalecer el gremio, particularmente en actividades de vinculación de la ciencia, comunicación pública y además la profesionalización de las personas que colaboran en las instituciones afiliadas. Esta asociación ha sido para México el parteaguas en la promoción de la cultura científica y tecnológica del país. Y es por ello que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados le reconoce por sus aportaciones a este órgano legislativo y al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El reconocimiento que hoy hacemos entrega a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología va a ser la entrega la diputada Beatriz Robles, a quien le cedo el uso de la voz. ¿Okay? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer la entrega a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología de este reconocimiento por sus invaluables contribuciones y aportaciones para la formación de vocaciones científicas en niños y jóvenes, tarea fundamental para hacer realidad la aspiración colectiva de alcanzar una sociedad más justa y equilibrada. A nombre de la AMCIT, recibe el reconocimiento la maestra Montserrat Jaime Flores, presidenta de la asociación y directora general del Museo El Reguilete. Muy buenas tardes a todas y a todos. Diputada María Maribel Solís Barrera, presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología de esta legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Ciudadanas y ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, señores y señoras. Es para mí un honor estar aquí hoy con todos ustedes y recibir a nombre de la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, AMCIT, como presidenta, este reconocimiento que han tenido a bien otorgar a nuestra asociación creada en 1996 por un grupo de profesionales de los museos comprometidos con la divulgación de la ciencia y la tecnología. Si bien en su momento todos los museos y centros de ciencia del país cumplieron con las tareas que les fueron encomendadas, también es cierto que sus titulares fueron conscientes de que su acción era local y regional.
Por ello, en la búsqueda de un fin superior, integramos esta asociación con una estrategia conjunta que les permitiera potencializar sus esfuerzos e impulsar la creación y fortalecimiento de este tipo de espacios interactivos, con la intención de que cada entidad federativa pudiera contar por lo menos con un museo o centro de ciencia donde se pudiera ofrecer más y mejores servicios de divulgación. Desde su creación de esta asociación, en nuestro país los museos interactivos y centros de ciencia y tecnología se han incrementado, se han transformado. Sin embargo, aún hay entidades federativas que aún no cuentan con estos espacios de este tipo, donde se conjugue la recreación y la aproximación al conocimiento científico, tecnológico y humanístico. Sin duda, estos espacios con su trabajo han logrado inspirar entre la niñez y la juventud más vocaciones relacionadas con la ciencia, la tecnología, el diseño, la comunicación y la pedagogía, entre otros. Hoy, luego de 25 años, podemos decir que la AMCID se encuentra en un proceso de transformación con miras a construirse en un referente nacional e internacional, que coadyuve activamente en el logro de los grandes retos de la agenda nacional y contribuya a lograr los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda Internacional 2030. La Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia AMCID, por conducto, se congratula de tener como aliados a las y a los distinguidos diputados que conforman esta comisión. En este reto de hacer de la ciencia, la tecnología y las humanidades una apropiación social, el apoyo de todos y cada uno de ustedes es invaluable y un factor clave del cual esperamos dejar un antecedente que nos permita a la AMCID y a los legisladores construir sumando esfuerzos en beneficio de todas las familias mexicanas. Muchas gracias por su compromiso y su valioso apoyo. Es cuanto. Gracias. A continuación, el diputado Silvestre López Cornejo nos da su mensaje. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy es un día muy especial porque es uno de los días previos al cierre de los trabajos de esta 64ª legislatura y es un honor para nosotros hacer estos reconocimientos a la licenciada Montserrat por su actividad preponderante. Como lo decían, ¿quién no ha visitado un museo? ¿Quién no le ha surgido esa semilla y esa vocación que viene a dar como resultado a un profesionista en nuestro México? Por eso es muy importante la difusión que se haga en estos espacios, para que, por un lado, el reconocimiento a esta labor tan noble para el conocimiento de la cultura, la ciencia y la tecnología. Es para mí un honor estar en este lugar, despidiendo esta legislatura, pero así también hacer un llamado a la comunidad para que contribuya. Es un conocimiento cultural, recreativo, científico, pero que es pasivo. Si nosotros no promovemos las visitas, pues lógicamente que la niñez, la juventud, no lo haría. Yo creo que todos tenemos ese compromiso y debemos de ser parte de ese ejercicio. Por eso es cuanto y muchas felicidades. Agradecemos mucho la presencia también de dos importantes integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el diputado Mario Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos a este evento, que es muy importante, el de verdad motivar a todos los directores de los museos a que continúen trabajando y difundiendo la ciencia y la tecnología es fundamental. También se encuentra con nosotros una destacada diputada, la diputada Geraldine Herrera. Gracias por acompañarnos. El diputado Mario Rodríguez, nos gustaría que nos dé un mensaje, por favor. Muy buenas tardes. Voy a tratar de ser muy breve y en el sentido práctico. Creo que una de las cosas que nos llevaron a encontrarnos con el conocimiento precisamente estaban en estos espacios públicos donde encontramos desde antigüedades, situaciones de orden antropológico, arqueológico, y nos llevaron a lo que algún autor, Michel Foucault, hablaba sobre la arqueología del saber,
Me parece que el principio básico con el que la niñez puede empezar a dar sus primeros pasos al conocimiento es precisamente el espacio de los museos. Y a mí me parece que esta área ha sido poco explotada. Evidentemente la pandemia nos ha dejado pocas posibilidades, sin embargo, yo aplaudo todas las posibilidades que se abren de manera virtual o de manera semipresencial para entrar a estos espacios de conocimiento que sin duda alguna nos traerán muchos beneficios ahorita para la niñez y, ¿por qué no?, para que nosotros también podamos no solamente aprender, sino reaprender la historia y el conocimiento humano. Por mi parte es cuanto y felicidades a las autoridades que nos acompañan. Muchas gracias. Pues reiteramos el reconocimiento a la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología, a la maestra Montserrat Jaime Flores, de verdad nuestra felicitación y el gran estímulo de verdad que dan a todos los niños y a todos los jóvenes para que puedan conducirse y posteriormente ser destacados científicos y tecnólogos. Es para nosotros de verdad un motivo fundamental para poderles haber entregado este reconocimiento. Y muchísimas gracias a todos los diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología, porque unidos somos como pudimos de alguna manera lograr que en la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología se integre esta actividad tan importante de divulgación de la ciencia y la tecnología. Muchísimas gracias también a todos los medios de comunicación. Mil gracias y buenas tardes.